literalmente una omnisciencia, ¿cierto? Sería una Claro. inteligencia ilimitada en sus capacidades y eso me lleva a la pregunta, bueno, esta superinteligencia podría con todo el universo o al revés, o sea, no habría una inteligencia tal que pudiera, digamos, comprender cada detalle del universo, o el universo se le quedaría corto a esa superinteligencia, porque eso nos lleva ya, yo creo que a la teología. Y, Exacto. y la pregunta, porque bueno, digamos ustedes que son mucho más duchos y están más interesados, o no más interesados, no, conocen más del estado de la científico, ustedes saben que están trabajando, digamos, en computadoras cuánticas, ¿no? Sí. Que supuestamente, digamos, pueden hacer operaciones, ¿cierto? A una potencia inimaginable. Ahora, una cosa es la capacidad bruta, o sea, ¿cómo explicarlo? Se me ocurre esta analogía. Tú puedes tener un guerrero extremadamente fuerte, ¿cierto? Como Hércules, ¿verdad? Que tiene los músculos más grandes del planeta. Claro, ese man es el más fuerte del planeta. Pero ese man podría, por ejemplo, derrotar a Aquiles o podría derrotar a Ulises en una batalla. No, no sabemos. Una supercomputadora que tenga ilimitada capacidad de computación no necesariamente va a ser capaz de resolver el problema de la unificación de la teoría cuántica con la teoría astrofísica, ¿verdad? Para mí, esa es la prueba de la inteligencia. La computadora o la inteligencia artificial, el robot que sea capaz, un robot, un robot que limpia y aspira a la casa, que es impresionante. No estoy diciendo que eso no sea muy impresionante, eso es brutal. Pero no es lo mismo un robot que, yo no, saque a pasear a mi perro, que lo digo, de nuevo lo digo, es impresionante. No es lo mismo a un robot que pueda resolver, que pueda unificar, que pueda darnos la teoría unificada. Claro, ¿Sí me claro, entiendes? son dos niveles diferentes. Sí. Claro, uno es la inteligencia. Desempeñar tareas o resolver problemas, digamos, prácticos. Claro, uno es la inteligencia dura y la otra es la inteligencia práctica, blanda. Sí, Claro. al uso Y está convencional. también, por ejemplo, la pregunta del, bueno, ¿tendría esta inteligencia artificial como un sentido o un propósito? Porque es que los humanos tenemos ciertos propósitos, ¿cierto? Y aquí me gustaría hacerle una pregunta a Gustavo desde su área de especialidad, que es la historia del arte. O sea, desde el punto de vista artístico, ¿qué pasaría con esto, cierto? O sea, ¿qué caracteriza al artista? O sea, yo diría que como una experiencia de vida que se plasma en ciertas obras, que no sé, o sea, no sé si esto pueda llegar a ser posible a través de una inteligencia artificial, ¿cierto? La literatura, el arte, el humor, eh, El humor. los juicios morales, ¿cierto? Muchos aspectos que además uno dice, bueno, La fascinación, por para que ejemplo. una inteligencia artificial que sea, digamos, equiparable o superior a nosotros necesitaría estas cosas? Porque estas cosas a veces nacen del ocio también. Entonces, hablar de máquinas ociosas o de formas de inteligencia, yo pienso que una superinteligencia estaría constantemente, ¿cierto?, en actividad, pero muchas de esas creaciones nacen también del ocio. Entonces, ¿dónde quedaría el ocio, por ejemplo, con la inteligencia artificial? No sé. Y la creación artística, no sé qué piensas de eso. Muchachos, perdón, entro a interrumpir como siempre hago para anunciar que llevamos 1 hora y 8 minutos de programa. Quiero saludar a nuestros 4.000 oyentes que están fieles, haciéndonos preguntas, haciendo comentarios, a Juan David, a Luis Carlos, vamos, a Doris Alvarado, vamos a ahora posteriormente a hablar de sus comentarios, de sus preguntas, pero antes, ustedes se preguntarán cómo se financian las actividades de la emboscadura, pues de varias formas. La primera es a través de la venta de estas hermosas camisetas literarias. Ahora que estamos hablando de Borges, mira, Borges nunca muere, Borges no muere, llévalo en tu corazón, en tu pecho, así como lo llevas en tu corazón. Comunícate conmigo, mira esta Pedro Páramo de Juan Rulfo, está hermosa con la tradicional portada, La balanza de Álvaro Mutis, Carlos Patiño,
Confieso que si no, no lo he leído, la hojarasca de Gao, este está bien bonito. Son camisetas que diseña Chao Bonita. Con ellas financiamos las actividades de la emboscadura. Miren esta de Fervor de Buenos Aires. Encantadora. Puedes personalizar tu color. Camisetas 100% de algodón. A 80,000 pesos envían a Medellín y a todo Colombia. No es más que se comuniquen conmigo personalmente al número que voy a dejar a continuación. Muchachos, Juan Diego le hacía una pregunta a Gustavo. Y Silvio, te iba a pedir el favor de que me mostraras una pregunta ahí que no alcancé a leer bien de Doris Alvarado. Doris, porque estaban hablando de restringir el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ella dice que está más bien de acuerdo, que está de acuerdo con eso. Porque personas inescrupulosas la van a utilizar para fines personales. Hay que desarrollar políticas y reglas adecuadas para garantizar que la IA se utilice de manera responsable, dice Doris. ¿En manos de quién está? Bueno, está en manos del que quiera acceder a ella en este momento. Bueno, es libre. Sí, digamos, para conectar, claro, hay un asunto moral y Juan me preguntaba por lo artístico. Estético, sí. Sí. Digamos que según el argumento que bien o mal he tratado de defender, pues yo creo que la inteligencia artificial o la máquina, puesto que no puede tener ni puede sentir angustia existencial, no tiene conciencia de que está aquí ahora. Una experiencia vital. Sí. Claro, no, exacto, no podría nunca tener una experiencia vital, pues tampoco podría crear arte. Ahora, paréntesis o caveat, ¿sí? Yo creo que por eso estamos abocados a esta conversación hoy en día, por lo impresionante de los resultados que logra cosas como ChatGPT o el programa con el que me ayudaron a hacer el afiche para esta charla. Claro. Sí, ese se llama... Sí, crea arte. Crea arte, pero ¿cuál sería exacto? ¿Qué cambia? O sea, las emociones, ¿qué emociones mueven? Sí, entonces, por ejemplo, digamos, tú le puedes decir a la inteligencia artificial que te escriba un cuento sobre el amor, digamos. Y es impresionante la competencia y la habilidad con la que lo puede lograr. Y eso nos asusta y nos debería asustar, ¿cierto? Mejor que ciertas personas, claro. Mejor que ciertas personas. La mayoría de personas. ¿Por qué? Porque tiene esa gran habilidad inductiva de la que hablamos, ¿verdad? Tiene esa base de datos impresionante de la cual puede recoger cosas muy rápido. Y tiene esa habilidad sintáctica. Pero yo no le puedo decir a la inteligencia artificial, por favor, escribe una obra que revolucione el concepto de la literatura que tenemos hoy en día. ¿Me entiendes? Hay muchos ejemplos que se me ocurren, digamos, de entrada, pero digamos Picasso, ¿sí? Pablo Picasso. Tú le puedes decir a este AI o Wall-E, como se llamen los programas que están sacando, hazme una obra en el estilo de Picasso, ¿sí? Entonces, ese sería como un forgery, un plagio. Él puede hacer nuevos Picassos, ¿sí? Pero nunca podría hacer lo que Picasso hizo en su momento, que es decir, cambiar el zeitgeist. Revolucionar, pero la revolución es un proceso. Sí, lo que nosotros... Vale, sí, la revolución es un proceso. O sea, uno podría creer, bueno, con el tiempo, la inteligencia artificial, si le dan suficiente tiempo, podría llegar a hacer una conexión tan brillante que de verdad cambie. Pero yo me mantengo en mi argumento, yo creo que no, porque no tiene la experiencia de tener conciencia. Claro. La experiencia humana.
Es eso. Hace unos días escuchaba un cover que sacaron en inteligencia artificial, un cover de Kurt Cobain cantando Like a Stone de Chris Cornell. Y se escuchaba bien, se escuchaba muy bien, pero yo sentía que faltaba algo. Yo sentía que, bueno, sí, es la voz de Kurt Cobain, es algo muy parecido a Kurt Cobain, pero falta algo. Y es precisamente esa experiencia personal. O sea, una persona cuando canta, una persona cuando pinta, está plasmando no solo el momento, sino todo lo que vivió en su pasado, Lo toda su experiencia. autobiográfico, lo Exacto, autobiográfico. Digamos, cuando uno leía Vallejo, cuando, exacto, por ejemplo, exacto. Cervantes con la historia del cautivo, cómo una inteligencia artificial va a plasmar esa, no sé, esa experiencia vital que es irreducible, pienso yo, en el arte. Pero para mí yo creo que el elemento definitivo, no sé, para ustedes, digamos, de lo que de lo que puede caracterizar la inteligencia humana, es lo que decía al principio, como el sentido crítico, el pensamiento crítico. Yo pienso que cuando vea una forma de inteligencia artificial actuando espontáneamente, claro, como digamos un Christopher Hitchens en un debate, con sus salidas humorísticas y su ironía y todo esto de manera espontánea, porque esto es de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en el debate, no es algo planeado, no es algo programado. Pronto ahí sí podríamos empezar a pensar, bueno, esto ya sí realmente cobró una inteligencia autónoma, ¿cierto? Considero que es muy difícil llegar a eso, pues yo creo que en eso estamos de acuerdo, sino Sí. lo único que, vuelvo y repito, lo único que yo me separo de pronto es en decir, no, esto nunca va a ocurrir. Tampoco pienso que esté a la vuelta de la esquina, como dicen algunos, por ejemplo, con la singularidad de Kurzweil, que creo que esto es de por allá incluso de los 70s, que viene diciendo Kurzweil que la singularidad está a la vuelta de la esquina. Y eso es como el fin del mundo, ¿no? Postergando y postergando. Estamos más cerca del fin del mundo y eso cada año. demuestra, claro, y eso demuestra que de cierta manera se ha subestimado la complejidad del problema de emular a la mente humana, ¿cierto? Cantar victoria y decir, bueno, ya la vamos a superar, pero es que un momentico, es que ni siquiera entendemos cómo funciona siquiera, cómo la vamos a superar sin entenderla bien. Además, no tenemos, o sea, no tiene que ser tampoco una copia de la inteligencia humana. Yo les mandé un video también de Richard Feynman hablando de esto en 1985, y él dice, no, pues puede haber una inteligencia alterna, pero que no funcione como la humana, ¿cierto? No tiene que funcionar como el cerebro humano, puede ser una inteligencia que simplemente funcione de manera diferente. Entonces, esto de copiar o emular, además algo que no entendemos del todo bien, no me convence tampoco mucho. Claro. Sí, siempre habrá esa posibilidad, ¿cierto? Que ChatGPT, por ejemplo, aprenda a... O sea, ya aprendió a hablar, obviamente. Ya sabe escribir y sabe incluso, entre comillas, crear. Sabe falsear. Sí, sabe imitar. Pues yo creo que la pregunta es, no sé, me viene a la memoria una cosa que le escuché en una entrevista ahorita a Chomsky, que decía que preguntar si las máquinas pueden pensar es como preguntar si un submarino puede nadar. ¿Sí? Claro. O si un avión puede volar. Pues obviamente que el avión vuela, pero no vuela igual que un pájaro vuela, ¿no? Sí, las máquinas como herramientas, como extensiones de nuestros sentidos, sí, digamos, nuestra capacidad computacional, que es muy limitada, así como nuestra capacidad tenemos un telescopio, ustedes que son astrónomos, tenemos un telescopio que nos aumenta la capacidad limitada de observación, y luego tenemos telescopios que ven el espectro electromagnético y toda esa vaina, ¿sí? Que son amplias, claro. pero pues el telescopio no tiene ningún deseo de explorar el universo. Es el humano, claro. Claro, entonces nosotros podemos hacer